pero hace tanto que no lo veo a este paisano. Me imagino que es él, porque veo asomando ahí en la lomita, primero veo el chambergo, que está ya medio viejón, bien podría comprarse otro. Está medio viejo. Ahí viene el gaucho, sí señor, viene el gaucho don Martín Leguizamón. Viene armando un cigarro con una sola mano, le salen unas cosas medio peludas. No sé cómo fuma esa porquería que hace con una sola mano, haciéndose el gaucho canchero. Ahí viene con el Alazán Fasón, el famoso Alazán Fasón. También un poquitito más viejito, sí. Bueno, es que pasan... Mire, trae como una jeringa colgando don Martín Leguizamón del brazo. ¿Le han dejado la jeringa? ¿Lo habrán vacunado? Tendrá un amigo. Tendrá un amigo, lo han vacunado. Bueno, ahí viene. Salud, don Martín, apéese, no le tenga miedo a los perros porque son capones. ¿Cómo le va? Pero qué gusto verte, Martín. La verdad te estaba extrañando, vea, mire, sí. Yo también, lo extraño siempre y Sí. y después de unos días de surfing, que lo veía desde el muelle. Yo veía su silueta desde el muelle diciendo, mira, este tipo todavía puede surfear. Claro. Y aquí estamos, con el color del surf todavía. Sí, mirá vos, el tipo. Claro, el tipo viene desde Mar del Plata con la tabla de surf debajo del brazo y bueno, y quiero charlar un rato con él porque hace mucho que no charlo con él, porque hace mucho que no hablamos de la historia, porque, qué sé yo, es más, estoy pensando en qué cuernos es la historia. Es más, estoy pensando si la historia en realidad no existió y lo que hacemos es escribir lo que nos conviene y lo que nos gustó, y por ahí esa es la historia, y andás a ver si sucedió o no sucedió, o es todo ficción. Nunca yo la verdad no sé. Por eso lo encaro a Martín Leguizamón con este tema. ¿La historia fue verdad o es un relato verdadero, don Martín? Qué buena pregunta para resolver desde el muelle, ¿no? Sí, sí. Me seco un poquito del viaje, dejo la tabla ahí. Sí, sí. Y la historia es, o sea, si jugamos con lo que le dicen a los chicos en el colegio, Sí. la historia es que a mí no me gusta. Ustedes saben que a mí me gusta romper con todo ese tipo de cosas. Sí. Algunos teóricos te van a decir que la historia es un conjunto de acontecimientos. Ok, bueno, sí. Bueno, ya Como está. para empezar. Sí, pero nada me dice si esos acontecimientos son reales, ficticios, si sucedieron o no. Otros te van a decir que la historia la hace la mano del hombre. Ajá. Bueno, ¿usted con cuál se queda? Yo me quedo con la mía. Bueno, ¿y cuál es la tuya? ¿Cómo es? Para mí la historia es poder entender a partir de hechos, procesos, imágenes, situaciones y canciones, Sí. un momento determinado de la vida de una sociedad. Ah, ¿no? muy bien, muy bien. ¿Cuándo empezamos a hablar de historia? Sí, cuando la historia se necesita. Claro. O sea, se forman los estados y cada estado necesita contar su historia con sus relatos y con sus amnesias. Sí, claro, sí, muy bien, muy bien. Y son los gobernantes los que eligen las amnesias. Totalmente. Ajá, muy bien. Y así se forma la historia de determinados países. Sí, ok, bueno. Después se puede hablar de la historia después del fin de la historia, que esa Sí. es otra historia, ¿no? Ahora, mientras está discurriendo la historia, por ejemplo, esta pandemia, todavía hay muy pocos temas musicales sobre la pandemia. Todavía hay muy poca cultura sobre la pandemia como para que sea historia, y por otra parte la pandemia aún no pasó. Claro, por eso todavía no es historia la pandemia. Ah, ok. Todavía es un proceso. Fíjate que muchos historiadores, tipo Perilón y tipo Eric Hobsbawm, que es un historiador inglés, Sí. te dicen que es un hecho histórico y que es un proceso histórico, ¿no? Ajá. El hecho histórico es, por ejemplo, usted y yo nos encontramos en el momento que Mariano Moreno y Belgrano decidían hacer la revolución, o hablaban ese 22 de mayo de 1810. Usted y yo estábamos sentados ahí, Sí. sonaba acerca de la revolución de Charlie, ya anticipando lo que iba a pasar. Eso es.
y estábamos viviendo un hecho histórico, Sí. que era el Cabildo Abierto el 22 de mayo. Sí. Ahora, para que ese hecho histórico se convierta en lo que va a ser la revolución y la independencia después, Sí. hace falta determinadas situaciones que articulan un proceso histórico. Eso es, ok. Bueno, Ese proceso histórico va a ser la Revolución de Mayo que nos va a llevar a la guerra de independencia. Pero el hecho fue esa noche, el 22 de mayo, Sí. que yo estuvimos juntos. ¿y somos conscientes, somos conscientes de que estamos protagonizando un hecho histórico? Porque cuando vos estudiás un poco de historia y hay casos de la famosa fiebre amarilla del siglo no sé cuánto en tal parte, y esto se recuerda como un hecho histórico. Ahora tenemos una pandemia que es mundial, con lo cual esto pasará a ser, si pasa, en el caso de que pase, pasará a ser un hecho histórico. ¿Somos conscientes de que estamos protagonizando un hecho histórico? ¿Lo era Mariano Moreno en ese momento? Mira, para mí el hecho histórico es cuando declaran la pandemia a nivel mundial y en Argentina. Sí, Y a partir de ahí empieza todo este proceso que seguimos viviendo. sí, Cuando se termine, como dijiste vos recién, ojalá que termine pronto. sí. Ahí se va a analizar la pandemia como un proceso histórico del siglo XXI. Listo. O sea, todavía no la podemos analizar como proceso. Ya fue el hecho, empezó. Sí. Lo vimos todos, quedamos encerrados, nos pasaron un montón de cosas. Está transcurriendo ese proceso. Correcto. Ahora, cuando termine, ojalá que sea en algún momento, Sí. vamos a analizar toda esta pandemia como un proceso global, Eso es. histórico. Sí, y vamos a poder echar una mirada sobre los acontecimientos políticos y sociales que se vieron envueltos por la pandemia. Exactamente, Ah, totalmente. ah. Y ahí vamos a analizar Mm. que ese proceso que fue la pandemia o esos acontecimientos que pasaron fueron parte del siglo XXI y ya es parte de la historia. Claro, entonces siendo protagonista de la historia no la podés cambiar. Digo, estando en ese proceso no hay posibilidad de cambio. El cambio viene después cuando contás ese proceso. No, el cambio viene primero, cuando vos lo hacés. Por ejemplo, recién hablábamos de Mariano Moreno y Belgrano. Sí. Ellos sabían que estaban haciendo un cambio. Sí. El cambio era sacar a la monarquía española de lo que eran las provincias unidas del Río de la Plata. Sí, pero no sabían que estaban haciendo un cambio histórico. Claro, para mí Estaban laburando. que iba a ser una necesidad Sí, para ese momento de lo que en un futuro iba a ser un país. sí, Pero no sabían que iba a ser un cambio histórico. claro. Estaban claro. trabajando por una revolución propia. Eso es, eso es. Después, cuando se analiza, ya se habla del cambio. Es como el juego de los paradigmas. A ver, Un paradigma son esas ideas que empiezan a gestarse como tintas, te podría decir. Vos cuando pensás un tatuaje que te guste, es un paradigma sobre algo que a vos te gusta y no querés sacar Sí. y lo querés llevar en tu piel. sí, muy bien, muy bien. Ahora, Sí, eso es el paradigma de la Revolución de Mayo, que conlleva las teorías de Rousseau, las teorías jacobinas, las teorías antiimperialistas, sí, se empieza a gestar cuando ellos se juntan en el bar de Marcos. eso es. Ahora, cuando ellos ya el 22 de mayo al 25 declaran la revolución, ese paradigma deja de ser paradigma para ser un hecho histórico. Listo, ahí comprendí. Sí, Y ese fantasma que siempre decía, el fantasma de la revolución, recuerden las calles de Buenos Aires, para asociarlo sí. al viejo del libro socialista, comienza a ser real. Claro. Ahora, a partir de ese momento, que ese fantasma se validó, se hizo cuerpo, ¿cómo sigue? En el caso argentino, la guerra de la independencia. Sí, sí. Ahora, En el caso musical, por ejemplo, jugamos con los Beatles en Hamburgo, que yo sé que a vos te gustan. sí, Los Beatles en Hamburgo es un hecho histórico. ajá, ¿Sí? Siempre los Beatles empezaron en Hamburgo como hecho histórico cuando pasan a ser de Silver Beatles a Beatles. sí. El paradigma de la Beatlemanía se consolida en The Cover y después estalla. Eso es, sí. No, estaba recordando otro hecho histórico, pero más familiar, que fue que voy a decir la tarada de mi hermana, la tarada de mi hermana mayor, estuvo en Boston con la primera visita de Beatles a Estados Unidos, que tocaron en un teatro de Boston, y no fue porque había una cuadra de cola. Me quiero matar.
Me quiero matar, me dijo, no fui, había una cuadra de cola para ver a los Beatles. No, tremendo. No, ese es un hecho histórico. Ese es un hecho histórico. Ese es un hecho histórico. O sea, y ahí podemos jugar con lo que son las curvas del tiempo. Sí. Las curvas del tiempo son, dentro de la historia, un capítulo que a mí me gusta, que es como de ficción que vos podés armar, sí. que es encontrar a tu hermana en esa esquina y decirle, por favor, hagamos la cola. Sí, claro, vení. Ahora, vení. Si, Claro. si en esa curva del tiempo Sí. hacemos la cola y entramos a ver los Beatles, Sí. y ahí algo cambia. Seguro, porque es un mojón histórico el que empieza a contar mi hermana. Totalmente. Sí, Ahí está la historia. eso es. Sí, porque ¿Entendés? la historia se vuelve mínima, regular o máxima. En este caso es mínima. Mirá, no fui porque había una cuadra de cola. Esto también es historia, pero es mínima. Es mínima. No Y entró además, la tipa. No llega a una página de un libro. Son 3 líneas. No, claro. No, vos sabés que todavía me quiero matar con eso. No, son esas situaciones que vos decís, ¿cómo me lo perdí? Ahora bien, convenimos que cuando sos protagonista de la historia, quizá no tengas mucha noción de que estás protagonizando un hecho histórico. Pero también por ahí te pones a pensar, ¿cómo me verá la... Viste que hay una frase que dice que la historia me juzgue. Sí, sí. ¿Podemos nosotros, que estamos siendo protagonistas de esta pandemia, imaginar cómo nos verán en el futuro? Sí, a mí me gusta creer que sí. Ah, A mí me gusta creer que sí. Y de hecho, me gusta pensar, y también cruzando la historia con eso que vos decís, San Martín la noche antes a cruzar los Andes. sí. Campamento del Plumerillo, Sí. Los gigantes de los Andes, ya todo preparado. Sí. Y para mí ahí San Martín es muy Spinetta. Claro. Porque San Martín en ese momento está pensando, tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. Eso es. Y a partir de ahí, de esa Sí. frase, Sí. podemos pensar cómo nos van a ver. Claro. Ya San Martín de alguna manera estaba pensando que lo iba a juzgar la historia más adelante, pero no sabía cómo. Totalmente. De hecho, San Martín todo el tiempo piensa que lo están juzgando. Claro, sí. Que lo juzgan acá, que lo juzgan Sí. en Europa, Sí. y después cuando se va al exilio piensa cómo lo están juzgando porque no lo dejaron entrar. Claro, ok. San Martín, a partir de sus actos, se interpela todo el tiempo. Eso. Y se cuestiona. Eso. Y le duele por sus nietas y le duele por la gente querida. Sí. De hecho, cuando él está por volver, que para en Río de Janeiro y se entera que lo fusilan a Orlego, se vuelve. Eso es. Vuelve nuevamente a Europa. Sí. O sea, hay nombres en la historia que están latentes siempre. Pero desde la época de Julio César a San Martín. De San Martín a Perón y de Perón hasta ahora. No sé por qué pensé en Ginés González García. No haciendo un parangón con San Martín, ni en pedo se me ocurriría, pero ¿cómo va a ser la historia? ¿Cómo lo va a juzgar la historia cuando pase un tiempo y nos desprendamos de prejuicios y tonterías que vamos pensando en el mientras tanto? ¿No? ¿Cómo va a ser la historia con él? ¿Se recordará este hecho o se recordarán todos los otros hechos? A nivel global, yo pienso que va a ser apenitas una mancha de tinta, pero, Sí, a nivel local, Sí. yo pienso que la historia lo va a juzgar como la juzga siempre Argentina. Ah, O sea, la historia argentina se encarga de juzgar siempre. sí. Para mí no zafa nadie, no zafamos. No zafa nadie. No zafamos, Sí. no zafamos. Sí. Podemos buscar cualquier personaje de la historia o cualquier simple Está mortal, bueno eso, está bueno ¿sí? eso. Cualquier ciudadano mortal Sí. que siempre va a ser juzgado.
Y sí, era bueno, pero nunca va a ser un fenómeno. Claro, Nunca. claro. Me siento en la mesa de Fontana Rosa y nunca va a ser un fenómeno. No. Y bueno, pero tenía tal cosa. Sí, era tristón, medio depresivo. Claro, ¿viste? No, era medio pituco el hombre, ¿viste? Hablaba bien, pero... No, claro. Qué bárbaro, ¿no? Porque hay una tendencia, así como vos ejemplificás con el negro, hay una tendencia siempre a hurgar en lo malo más que en lo bueno. Claro. Bueno. Vos fíjate, hay un cuento, ya lo trajimos al negro, hay un cuento del negro que se llama El 8 era Moacir. Que habla de eso. Sí. Habla de eso. Era un pituco que solamente sabía de fútbol, pero cuando tiró el dato de fútbol, ya empezaron a decir por el nombre. No, impresionante. Es muy nuestro. Ahora, ¿cuánto? Sí, te escucho. No, te escucho yo. No, yo te escucho. De hecho, y esto pasaba en 1806 también. Sí. Porque es parte de nuestra idiosincrasia. Seguro. Y miralo vos a Sobremonte, deberían decir los cafés españoles, de los claro. que pudiste venir en mayo. Sí. Este bolso de Álzaga. Claro. Sí, notable, ¿eh? Notable como nuestras charlas también, especialmente las cosas que vos me explicás y me contás, a mí me ayudan en definitiva, a humanizar la historia. La historia como elemento de estudio, digo, ¿no? Me ayuda a humanizarla y de alguna manera también a relativizar ciertos acertos que hasta el momento parecían indiscutibles. Oh, muchas gracias. Me honra que me digas eso. Sí. Más, me emociona. Bueno, viste cómo soy, ¿no? Por eso me encanta surfear con usted. Qué bonito. Bueno, súbase a ese alazán fazón, póngase la tabla de surf debajo del brazo, acomódese un poco el chaleco ese que ya está bastante raidón y cómprese un chambergo nuevo. Debería darle vergüenza andar con esa basura en la cabeza. ¿Sabe que este verano me regalaron un chambergo nuevo? Sí, claro. Y lo tengo sin usar. Claro, ¿viste cuando uno empieza a guardar las cosas para cuando uno va a salir y después uno no sale nunca? Es muy gracioso porque mis hijos me cargaban y me decían: papá, te regalaron el sombrero que está buenísimo, ¿por qué no lo usás? Bueno, lo estoy cuidando. Sí, claro. Bueno, vaya tranquilo, vaya. Ahí lo veo. Gracias, don Martín. No, siempre es un gusto. El gusto es mío. Ahí se va don Martín Leguizamón. Me dio la espalda, el caballo me dio también su espalda, y se van yendo los dos. Mire, sí, ahí ya están cerca de la lomita, y después cuando bajan la lomita es como que la figura se va cortando de a pedazos. Ahí desapareció, ¿ves? Lindo tenerlo a este tipo acá, ¿eh? Bueno, ¿y dónde lo tenés? ¿Y sabe qué? En el desconcierto.